George Mueller, pasado mañana. George, debes reducir la marcha. Ya no eres tan joven, dijo Susana Mueller, al tiempo que parecía irritarse un poco. Ninguno de nosotros lo es, replicó George, con un parpadeo de ojos. Seguiré trabajando en tanto Dios me dé salud para continuar. Ya lo sé, pero podrías dormir la siesta, George. ¿Cuántos hombres conoces de 89 años que prediquen todos los domingos, reciban cientos de visitas al año y redacten informes anuales? No muchos, admitió George. Dios me ha bendecido. Y era verdad. George Mueller sentía tener más fuerzas y mejor salud a los 89 años que a los 29. Continuaba levantándose temprano, sumergiendo su cabeza en agua helada y tomar desayuno frugalmente. Y cada día subía la colina de Ashland Down para pasar la jornada en su amado orfanato. Irónicamente, Susana Mueller fue la primera en fallecer. Su muerte fue repentina, de manera que en 1894 George Mueller se quedó viudo por segunda vez. George y Susana vivieron felizmente casados por 23 años. Él la echó de menos enormemente. Como se quedó solo, a George le pareció un gasto innecesario seguir en la casa de Paul Street, en donde había vivido por más de 60 años. Tenía más sentido que se pudiera trasladar a una habitación de la casa número 3, en donde podría estar acompañado del personal y los niños las 24 horas del día. A los niños les encantaba tener a George cerca. Lo disfrutaban cuando les hacía preguntas acerca de sus deberes o cuando les contaba una y otra vez las mismas historias de la Biblia. También les gustaba oírle hablar del día en que la reina Victoria fue coronada, así como del orfanato y del traslado desde Wilson Street hasta Ashley Down. Muchos huérfanos que habían crecido en el orfanato se alegraban de que George residiera allí cuando iban de visita. Algunos llevaban incluso a sus nietos para presentárselos a George. Por supuesto, esto le hacía sentirse muy anciano. En el verano de 1897, la reina Victoria celebró sus bodas de diamante, lo que le convertía en la reina más longeva que Inglaterra hubiera tenido. Sin embargo, aún no había sido entronizada cuando George abrió el primer orfanato en la calle Wilson. Le costó trabajo creer que hubiera transcurrido 60 años. Recordaba el día de la inauguración como si hubiera sido ayer. También recordaba que llevó a Mary, a Lydia y a algunos de los huérfanos mayores al desfile en honor a la coronación de la reina Victoria. Todavía recordaba el clamor de la multitud y la expresión jubilosa en las caras de los niños para celebrar los 60 años de la reina Victoria en el trono. El alcalde de Bristol donó 50 libras esterlinas de los fondos públicos del jubileo al orfanato para que los niños pudieran celebrarlo. Los niños mayores pasaron un día maravilloso en el zoológico de Clifton, y mientras los mayores estaban fuera, los pequeños disfrutaron de su fiesta en honor de la reina. Un sábado por la mañana, 6 meses después de las bodas de diamante de la reina, George predicó su acostumbrado sermón en la capilla de Bethesda y declaró públicamente que Jesús es el mismo ayer, hoy
y para siempre. El rostro le resplandecía. Confesó a la congregación diciendo: soy un anciano feliz. Cuando paseo por mi habitación me digo: Señor, no estoy solo, porque tú estás conmigo. He enterrado a mis esposas y a mis hijos, pero quedas tú. Nunca estoy solo ni afligido si estoy contigo, y percibo tu sonrisa, la cual es mejor que la vida. Como un mes después, el miércoles 9 de marzo de 1898, George Mueller, a los 92 años, terminó de hacer sus tareas diarias en el orfanato. Por la tarde le confesó a Jean Wright que aquella misma mañana se había vestido con alguna dificultad. Se había sentido tan cansado que tuvo que descansar 3 veces. Pero añadió: Dios es bueno y me siento perfectamente bien. Tal vez necesite a alguien que le ayude a vestirse por la mañana, sugirió Jean Wright discretamente. Estoy seguro que podríamos arreglarlo. George reflexionó por un instante. Se le había aconsejado muchas veces que se apoyara en la ayuda de un asistente personal. Por primera vez aceptó que pronto le sería necesario. Entonces dio una palmadita en la espalda de su yerno. Pasado mañana envíame un ayudante, Jean. Pasado mañana. Pero esa mañana nunca llegó para George Mueller. Aquella noche dirigió la reunión de oración en la casa de huérfanos número 3 y después se retiró a su aposento. Leyó la Biblia por algunos minutos. La había leído unas 300 veces desde cuando se hiciera cristiano. Luego se acostó, como a las 5 de la madrugada. Durmió apaciblemente en el Señor. A las 9 de la mañana, toda la ciudad de Bristol estaba conmocionada. George Mueller, el cariñoso padre de 10,000 huérfanos, había fallecido. Había partido para estar con su Señor. Las campanas de toda la ciudad doblaron y miles de personas acudieron al orfanato a rendirle tributo. Al lunes siguiente se celebró el funeral más grande en la historia de Bristol. Todas las tiendas y negocios de la ciudad cerraron sus puertas y miles de personas hicieron fila a lo largo de las calles para presenciar la procesión funeraria en su trayecto desde la casa de huérfanos número 3 hasta la capilla de Bethesda, en donde se celebró el funeral. La comitiva pasó frente a la catedral de Bristol. Mientras las campanas tañían, las banderas ondeaban a media asta y, como era costumbre en los tiempos victorianos, las ventanas de la ciudad estaban cubiertas con cortinas negras o tapadas de ese color. Unas 1.500 personas y unos 1.500 huérfanos, todos aquellos con edad suficiente para recorrer la distancia, avanzaron en fila detrás del coche que transportaba el féretro de George Mueller. Los niños iban acompañados de cientos de hombres y mujeres que habían criado en el orfanato y también de algunos que habían vivido en la calle Wilson Street cuando se inauguró la primera casa en el año 1836. Miles de acompañantes permanecieron en silencio delante de la iglesia
mientras se celebraba el funeral. No había forma de que todos pudiesen entrar a la capilla. Y después de cantarse el último himno, la procesión se encaminó hacia el cementerio. Unas 100 carrozas se incorporaron a la procesión, entre ellas la del alcalde de Bristol y su familia. 7.000 personas guardaron respeto en el cementerio mientras George Mueller fue enterrado debajo de una lápida entre las tumbas de sus dos queridas esposas, Mary y Susana. Se dio debida cuenta del servicio religioso por toda Inglaterra y la noticia fue difundida por cable en todo el mundo. El Daily Telegraph reportó que George Mueller había rescatado de las crueles calles a miles de víctimas infantiles, de las cárceles a miles de delincuentes y de los albergues de pobres a miles de niños abandonados. ¿Y cómo lo había conseguido? El Liverpool Mercury. ¿Cómo se llevó a cabo esta maravilla? Reportaba: el señor Mueller ha manifestado al mundo que todo fue en respuesta a la oración. El racionalismo de la época se burlará de esta declaración, pero los hechos permanecen para siempre. El Liverpool Mercury tenía razón. No importaba lo que los racionalistas pensaran sobre las ideas religiosas de George Mueller, los hechos eran asombrosos. En los 63 años en que dirigió el orfanato, se hizo plenamente responsable de cuidar a más de 10.000 niños huérfanos. George Mueller aprendió bien la lección de ser un fiel administrador de los recursos de Dios. Pasó de ser un muchacho que robaba dinero a su padre y un joven que empleaba cualquier artimaña a su alcance para estafar a sus amigos, a ser un hombre a quien Dios confió una fortuna de la cual retuvo tan poco para sí, que cuando murió solo contaba con un patrimonio de 160 libras, en su mayor parte invertidas en el precio de algunos muebles. Durante su vida, casi 1,5 millones de libras esterlinas pasaron por sus manos. Además del apoyo que dio al orfanato, dedicó 115.000 libras al funcionamiento de las escuelas dominicales y regulares en otros lugares del mundo. 90.000 libras fueron destinadas a la impresión y distribución de Biblias y más de 260.000 al apoyo de misioneros. Una de las muchas organizaciones misioneras a las que George prestó ayuda fue la Misión al Interior de la China, fundada por Hudson Taylor, quien llegó a ser buen amigo suyo. Durante un periodo particularmente delicado en la China, George envió dinero suficiente como para sostener a todos los miembros de dicha misión. George Mueller no fue un individuo movido por el orgullo o la codicia. No, más bien fue un hombre humilde que permitió que cantidades enormes de dinero pasaran por sus manos. Reconoció que era dinero de Dios, no suyo propio, y que se debía usar de tal manera que fuera manifiesto el amor de Dios por las personas. Todo lo que hizo George estuvo encaminado a propagar ese objetivo. En consecuencia, miles de vidas se conmovieron y cambiaron. Así pues, las vidas transformadas gracias al ejemplo de George Mueller, como también el testimonio de su vida, son una demostración palpable a todo cristiano del impacto que puede producir una vida sencilla de fe. Gloria a Dios.
El Vigilante.